Si vas a hacer el examen de DELE pronto, seguramente que ya sabes que una de las destrezas que se evalúan en este examen es tu capacidad para expresarte mediante textos escritos. Sí, en todos los exámenes, da igual el nivel, hay una prueba escrita. Pues bien, en este vídeo te voy a dar consejos para preparar la prueba escrita, pero primero te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Mi primer consejo es que te familiarices muy bien con los diferentes tipos de textos que te piden el día del examen. Esto dependerá del nivel. En los niveles más de principiantes son menos los tipos de textos que tienes que saber escribir, pero conforme vamos aumentando de nivel se va complicando un poco esto y te van pidiendo diferentes tipos de textos y también textos más formales. Por ejemplo, para el examen del EC1, siempre en la tarea número 2 te van a dar dos opciones. Una de ellas va a ser escribir un texto de tipo epistolar, esto es una carta o un email, pero bueno, puede ser una carta de solicitud, una carta de reclamación. Esto para la opción 2, que he empezado con la opción 2, pero en la opción número 1 te piden escribir un informe o un artículo y te dan como material de entrada para que te bases en eso un gráfico que puede ser el resultado de una encuesta, por ejemplo. Pues bien, lo primero que tienes que hacer al preparar la prueba escrita es investigar qué tipos de texto caen en tu examen en concreto según tu nivel. En mi canal tengo vídeos de esto, creo que para todos los niveles, aunque esto es algo que 100% cubro en mis cursos de DELE online, porque tengo cursos de todos los niveles donde explico cómo es el examen en profundidad, explico cada tarea y también, pues, por ejemplo, en el caso de la prueba escrita doy modelos, ejemplos y esqueletos de todos los tipos de textos que te pueden caer. Pero bueno, esto es algo que aunque te lleve más tiempo, también puedes hacer tú por tu cuenta si te lo quieres ahorrar e ir con más seguridad sabiendo que conoces todos los tipos de texto. Te dejaré el enlace a mis cursos abajo en el primer comentario y también en la descripción de este vídeo por si quieres echarles un vistazo. Pero sí, imagínate que vas a hacer el examen de DLC1. Pues lo primero que tienes que hacer es buscar tipos de textos que sabes que te van a caer. Pues leer informes, leer cartas de reclamación, cartas de solicitud y de ellos ir extrayendo frases, estructuras que sabes que luego puedes reproducir el día del examen. Por supuesto, quedarte con lo que es la estructura de cada tipo de texto que debes saber escribir. Mi siguiente consejo, por supuesto, es practicar, sobre todo si puedes practicar con modelos de exámenes donde te dan las instrucciones con las pautas y puedes crear el texto que te pidan ahí, aunque también puedes crearte tú mismo, tú misma ese tipo de tareas, aunque lo ideal es que primero empieces con un libro, entiendas cómo son las tareas de la prueba escrita y ya, pues una vez que termines el libro, continúes creando y practicando con los diferentes modelos de texto escrito. Es muy importante cuando practiques con modelos de exámenes que te fijes muy bien en las instrucciones, que leas atentamente las pautas y que luego al escribir no te olvides de ninguna de ellas, porque eso también se evalúa. Muchos estudiantes temen equivocarse, tener errores gramaticales y no prestan tanta atención a lo que son las pautas, pero las pautas son, yo creo que más importante que la gramática. A ver, la gramática también es importante, pero no es lo único que se evalúa. Se va a evaluar también cómo puedes adaptar tu texto al tipo de texto que te han pedido, si cumples o no con esa expectativa, también si sigues las pautas, el alcance de vocabulario, si tu vocabulario es variado, rico, si evitas repeticiones, tienes un vocabulario técnico específico del tema del que se pregunte, si distribuyes las ideas de manera coherente, las cohesionas, están bien conectadas entre sí, no repites ideas, todo eso se evalúa. Entonces, volviendo a ese consejo, te estaba diciendo que tienes que leer muy bien las instrucciones y te debes fijar, esto va a ser bastante importante, en cuál es tu lector objetivo. Es decir, olvídate de que el texto lo va a leer un examinador, una examinadora, un corrector o correctora y céntrate en quién es la persona que te han dicho en las instrucciones o las personas que va o que van a leer el texto. Por ejemplo, si te dicen que tu texto, tu artículo, se va a publicar en una revista universitaria, pues ¿quién lee una revista universitaria? Tengo que escribir con un lenguaje más formal, más informal, más técnico, menos técnico. O si te dicen que tienes que escribir una carta al departamento de marketing de una empresa, pues
quién va a leer esa carta, va dirigida a una persona, a varias personas. Pienso que tener bien claro el lector objetivo como una especie de guía o faro que te va guiando a lo largo del texto es fundamental porque te da pistas sobre el registro, si hacer el texto más formal, más informal, te da pistas también de lo que tú quieres conseguir, porque es diferente escribir un texto más para las masas que un texto para una persona o un grupo muy concreto. Ten esto del lector objetivo muy en cuenta y verás que el proceso de elegir qué escribir o cómo escribir se simplifica mucho. Otro consejo que quería darte es que antes de ponerte a escribir hagas un bosquejo de las ideas que quieres transmitir. No hace falta que escribas el texto completo y luego lo pases a limpio. Entiendo que no a todas las personas les da tiempo a hacer esto, pero por lo menos sí hacer una lluvia de ideas, organizar las ideas que quieres escribir para luego evitar que se repita algo o quedarte sin comentar algo que era importante, algo que debes escribir para cumplir con alguna pauta. Tomarte unos minutos para elaborar este esquema inicial, aunque pueda parecerte que es una pérdida de tiempo, no lo es. Al final ese tiempo está muy bien invertido y se te devuelve haciendo el texto, ahora sí, el texto fijo de una manera más rápida. Otro consejo es que utilices una estructura clara. Debe ser evidente el paso entre la introducción, el desarrollo y la conclusión y no puedes olvidarte de ninguno de ellos. No da una buena impresión un texto que no tenga una introducción, que directamente empiece con el desarrollo y tampoco se queda el corrector o la correctora con una buena sensación si el texto no está terminado, no hay una conclusión. Otro consejo es que varíes tu vocabulario y también las estructuras gramaticales. Recuerda que es un examen y tienes que lucirte, tienes que demostrar que conoces estructuras gramaticales y que conoces un rango de vocabulario amplio. También otro consejo, utiliza conectores y marcadores del discurso para conectar las ideas y ayudar al lector o a la lectora también a interpretar tu texto y que sea lo más claro posible. Mi penúltimo consejo es que seas preciso, precisa, que evites desviarte demasiado del tema, cumple con las pautas y da alguna información adicional si quieres, pero no vayas mucho más allá. Al final, en el examen, tanto las hojas de respuestas como el tiempo son un recurso bastante limitado. Y cuando practiques, lo mismo. Y esto lo conecto con mi último consejo, que sería que siempre que practiques en casa lo hagas bajo presión, con un tiempo, porque el día del examen no vas a tener todo el tiempo del mundo, así sería muy fácil. Entonces te aconsejo que siempre que practiques te pongas un cronómetro, que seas muy consciente del tiempo y que aunque al principio sea fácil ajustarse a ese tiempo que te dan, que es bastante limitado, que poco a poco vayas recortando el tiempo que necesitas para escribir los tipos de texto hasta que consigas escribirlos dentro del tiempo estipulado para cada prueba. Y por supuesto, dentro de cada prueba tienes que tener en cuenta que hay que hacer 2 tareas, menos en el C2, que son 3 tareas. Espero que estos consejos hayan sido útiles, que te ayuden con tu preparación y si quieres recibir más consejos sobre el examen de DELE en concreto para tu nivel, para las tareas que caen en tu examen de la prueba escrita, pero también del resto de pruebas, te aconsejo que consideres apuntarte a mis cursos de preparación, donde voy tarea por tarea explicándote qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, te doy mis consejos como examinadora y también una estrategia que ya ha ayudado a más de 6.000 estudiantes a conseguir su apto. Muchas gracias por estar aquí, ánimo con tu preparación y nos veremos en otro vídeo.